permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, les queremos contar con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien. Así que acá hoy contento de compartir esta radio con un amigo. Estamos poniendo en el aire de Radio de Todos, desde Lanús, desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y para todo el mundo, esta idea que ya hace un tiempo venimos dándole vueltas con Ricardo, que es historias de vida. Perdón, me confundí, me tildé. Donde nosotros queremos contarle a la gente, porque sabemos que del otro lado hay muchos contemporáneos nuestros, y si no, bueno, gente mucho más chica que a lo mejor escuchó, leyó o sabe cosas que pasaron en nuestro país y que nosotros somos historia viviente de todas esas cosas que han pasado. Yo siempre digo que somos sobrevivientes, Ricardo, de todo eso que ha transcurrido en Argentina, quizás desde los 60, los 70, 80, y que tenemos tanto para hablar, para contarle a la gente de lo que hemos vivido en nuestra afortunadamente larga historia, ¿no? Y que todavía seguimos dando vueltas, ¿no? Bueno, también vamos a tener cronología de los hechos, porque afortunadamente siempre nos acordamos fechas, años de cosas que han pasado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Es como todo, como dice la canción que recién empezamos a escuchar, honrar la vida. Cosa tan linda, ¿no? Honrar la vida. Y que muchos quizá no lo hacen, y se olvidan de eso. Cuando tenemos que empezar a honrar realmente todas esas situaciones vividas, de tantos años, por supuesto, como todo, como es la vida misma, cosas lindas y otras que no lo son tanto, pero que también hacen al caminar tan interesante, que es la vida misma. Es lo que vos decís, adhiero al 100%, ¿no? Porque, bueno, el tema este es súper inspiratorio de este tema de Eladia Blasquez, ¿no? Que tanto habla de lo que es darle valor a la vida, ¿no? Como vos bien decías recién, mucha gente no se despierta y pasa sus días no sé sin darle valor, pero intrascendentemente. Y lo importante de la vida es vivirla, vivir día por día. Eso es creo que es un buen leitmotiv para uno sentirse útil en actividad, no darse nunca por vencido, siempre tratar de ir por más. Así que, bueno, de eso se va a tratar nuestro programa, que va a ir todos los jueves de 20 a 21 horas, y esperamos que haya un ida y vuelta con la querida audiencia de Radio de Todos. Esperamos que nos acompañen, que nos den opiniones, que nos tiren temas, que podamos hacer ese intercambio fluido que es tan lindo con la audiencia. ¿Te parece, Ricardo? Por supuesto, y bueno, ya
ya es importante esto, empezar con música que le hace tan bien al alma, ¿no? Totalmente. Vos sabés que uno de mis leitmotiv en otro programa que también hago orgullosamente en Radio de Todos, modestamente los miércoles de 20 a 21 horas, yo siempre digo que la música nos une, ¿no? Porque la música nos trae recuerdos y seguramente cualquier momento, algún momento importante de nuestra vida, vos que acabás de vivir un momento muy importante hace muy poquito, un tema te trae un recuerdo de una fiesta, de una persona, de algún recuerdo de algún amor o de alguna situación muy importante que hayamos vivido en algún momento de nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, sí, precisamente, bueno, las cosas que uno va viviendo y a veces no le da la importancia que realmente se merecen. Y yo he vivido dos momentos muy importantes, ahora, ya, hace poquito, dos momentos muy importantes de mi vida. Uno, el primero, es el haberme casado. Y uno dice, el haberme casado, el compartir todo, una vida, con la persona amada, con la persona que uno ha elegido, y que 40 y pico de años, 44 años, mucho tiempo, es mucho tiempo. Tiempo. Es una vida, como quien dice, ¿no? Una vida, ¿no, Ricardo? Es una vida, es mucho tiempo, sí. Es mucho tiempo. Y en esos 44 años, pasan, pero infinidad de cosas, que a uno le van enseñando, la vida le va enseñando cosas. Por eso es tan importante honrar la vida. Yo voy a hacer énfasis en esto, precisamente en este tema, porque creo que esto salió así, de repente. ¿Cuál va a ser nuestra cortina? Bueno, y vamos a hablar de la vida. Démosle el crédito a Graciela, que fue la que nos tiró. Vamos a hablar de la vida. Este va a ser, que pusiéramos este tema. Este va a ser nuestro programa. Entonces, gracias a Graciela, que fue la ideóloga total, absoluta, del nombre, y dijo, bueno, empiecen a honrar la vida. Perfectamente. Esta. Déjame que estamos en el aire de Radio de Todos, porque ahí atrás, como yo digo siempre, está el amigo Alejandro Filimonchuk, que es un switcher master impresionante, que maneja sus controles como ninguno y que hace que cada uno de los programas que nosotros emitimos al aire salgan a la perfección. Así que, Alejandro, buenas noches y bienvenido a Historias de Vida, ¿no? Gracias. Sí. Así que bueno, le dimos el crédito a Graciela de la cortina de apertura, que se lo merece, porque ayer espontáneamente, cuando ahí se iluminó y no teníamos muy en claro cuál era la música con la cual íbamos a arrancar el programa, y Graciela inmediatamente hizo un chispazo así y dijo, honrar la vida, y acá está. Así que empecemos con alguna historia, Ricardo, porque vos y yo tenemos hemos caminado unos la vida nos ha hecho gastar zapatos. Sí, la pucha. Les contamos a la audiencia que Ricardo y yo venimos de extracciones totalmente distintas, ¿no? Ricardo, bueno, tiene una alta experiencia en fuerza de seguridad durante muchos años. Yo, mi extracción es del
sistema financiero, luego del área de turismo, durante también muchos años. Siempre hemos trabajado y seguimos trabajando, Ricardo, Sí, que sí. eso es una manera de honrar la vida. Sí, sí. por Esa es una supuesto. forma de honrar la vida. Yo creo que sí. Levantarse todos los días y salir a la calle a pelear la vida, ¿no? Sí, sí. Si bien afortunadamente uno dentro de todo quizás hizo las cosas medianamente bien, pero el hecho de estar activo, estar pensante, estar motivado, es una manera de honrar la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Por eso mismo todos los días uno está pensando en qué hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y una de las cosas que surgió gracias al amor a esta cosa tan linda que es la radio. Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo radio y ahora nos vamos a juntar a ver qué hacemos. Entonces, bueno, acá está, seguir haciendo cosas para uno y para todo aquel que, por supuesto, trata de acompañarnos. Así que no, hoy es el comienzo de un día muy importante para nosotros, muy importante para eso que hemos comenzado a hacer, que es a honrar la vida. A vos te pasa como a mí, Ricardo, y Alejandro lo mismo. Hacer radio es una pasión, radio se hace con pasión. La comunicación es una pasión, ¿no? Es algo que uno lleva muy adentro y que trata de llegar a la audiencia, ¿no? Al que está del otro lado, al que está probablemente está solo, el que está acompañado, está trabajando, está manejando un vehículo en este momento en la calle, está volviendo a su casa, o la señora que está preparando la cena, o no sé, distintas situaciones que hacen que la radio sea una compañía insuperable. Por eso digo siempre que los que hacemos radio, por esto tenemos una pasión que viene desde siempre, ¿no? En el caso mío, de toda la vida, desde muy chico. Así que en buena hora que hemos tomado la decisión de arrancar con este programa, que va a ser simple, en el que vamos a contar historias y experiencias, como dije al principio, y situaciones vividas a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Porque, como bien decía Ricardo recién, hemos gastado muchos zapatos, cada uno en lo suyo, hemos caminado mucho, hemos transitado la vida, la hemos honrado la vida, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, profesional, cada uno en lo suyo. Ha sido una larga vida y bueno, acá estamos con historias de vida. Bueno, acá hoy vamos a ver si empezamos a acordarnos de algunas cositas, ¿no es cierto? Porque uno dice honrar la vida. Yo digo que tenemos que charlar de todo, ahora ya hicimos nuestra entradita, ya les dijimos de que queremos, de lo que vamos a hablar. Lo que pasa es que, claro, no siempre se pueden hablar de cosas, de todas cosas muy lindas, ¿no es cierto? Uno también trata de ver y de analizar un poco la situación de la vida misma, ¿no es cierto? De las cosas que van pasando, y el porqué de las cosas que van pasando. Que a veces uno se plantea y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Y esto me lleva a pensar, ahora, por ejemplo, esto que ha pasado ahora últimamente, una chiquita de 15 años, ¿por qué tuvo que haber vivido lo que vivió?
Vos te referís a las chicas que... Sí, tal cual. Sí, una cosa, independientemente, a ver... una cosa impresionantemente terrible. Sí. Terrible. El por qué. Entonces, acá es cuando uno dice, en la vida, a veces las cosas no se hacen bien. Entonces, cuando no se hacen bien, se llegan a cosas terribles. Por eso siempre lo importante, ¿qué es? Es pensar antes de hacer. Eso es fundamental, Ricardo. Antes de tomar una decisión siempre hay que meditar, que pensar. Si bien hay cosas que son inevitables, que uno no puede preverlas, ¿no? Pero hay que abrir un abanico de posibilidades dentro de lo que puede llegar a pasar cuando uno toma una decisión, ¿no? Y cuando uno escucha estas cosas, como bien comentabas vos, ¿no? Esto que ha pasado con estas 3 chiquitas, ¿no? Porque son chicas sin lugar a dudas, 14, 15 años. ¿Cómo llegan a mezclarse, a involucrarse en esos ambientes tan complejos, ¿no? tan turbios, tan tremebundos, ¿no? Y a tan pronta edad terminar como terminaron, ¿no? La verdad que a uno a veces le hace pensar mucho, ¿no? Nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, y la verdad es que en algún momento uno dice, nadie está exento de esto, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero, claro, entonces cuando aparecen estas situaciones que lamentablemente se dan muy seguido, ¿no? Porque no es la primera ni va a ser la última vez que estas cosas pasen. Pero creo que estamos viviendo en un mundo muy complicado, muy tirado de los pelos, muy convulsionado, donde todo es inmediato, donde todo es ahora, donde el consumismo, el materialismo, y la cuestión espiritual y la cuestión pensante, la cuestión de decir, me meto en esto por tener un problema, que lo dejo de lado, lo dejo pasar. No, pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que a veces los adultos tenemos la culpa de esas situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos o queremos motivar tanto a los chicos, que no nos damos cuenta que nos pasamos de revoluciones. Entonces los hacemos pensar demasiado y los aceleramos. ¿Con qué? Cuando decimos que cada vez hay que tener más y más. Entonces, a veces no da la cabeza como para tener más. Entonces ya se empiezan a hacer unas mezcolanzas, y ahí es donde se empiezan a aturdir y empiezan las cosas raras. Ricardo, nosotros venimos de otra época, sin duda, donde la vida era mucho más simple, ¿no? Exactamente, ahí está. Tal cual. Donde la vida era mucho más simple, donde nosotros vivíamos de otra manera. Vivíamos de otra forma, no se vivía acelerado como se vive ahora. Los tiempos hoy son, como decía hace un rato, todo es inmediatez, todo es ya, todo es para ayer, todo es... no hay tiempo para sentarse a pensar. Y nosotros venimos de esa otra época donde todo era más simple, más común. Es como que había más pureza. Absolutamente. Es como que había más pureza. Absolutamente. Yo en algún momento, yo creo que esto lo he contado en algún programa, en otro programa que nosotros hacemos acá. Esto ya lo he contado. Yo me acuerdo que en el verano, a la noche, abajo del farol de la calle, nos juntábamos todos los chicos del barrio y jugábamos a la paleta
a la noche, a la noche. Y por supuesto, no faltaba siempre nuestro ángel guardián, que era un vecino. Y parecía como que estaban de acuerdo. Siempre había uno que estaba mirando. ¿Cómo? O estaba sentado en la puerta, o estaba observando de una o de otra forma, sin hacernos notar que nos estaba cuidando, porque tenía hasta esa delicadeza de no hacernos notar que nos cuidaba. Entonces nosotros éramos absolutamente libres, jugábamos y entonces claro, como era la temporada estival, entonces al otro día no teníamos que ir al colegio, entonces podíamos jugar hasta un poco más tarde, porque la luz nos permitía eso, precisamente. Fíjate que lo que vos estás hablando a mí me trae a la memoria, porque tanto vos como yo nos criamos en barrios. Claro. Yo siempre digo barrios de casas bajas, ¿no? Barrios de gente de clase media, trabajadora. Y esto a mí me hace acordar que, como vos bien decís, el barrio era como una gran familia. El vecino de al lado, el de enfrente, el de la vuelta, el otro, siempre estaban atentos a qué nos pasaba, no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Debíamos tener una conducta bastante estricta, porque en cuanto hacíamos alguna cosa fuera era más era más inmediato que el teléfono celular, Alejandro. Se enteraban más rápido que por las redes, pero ¿no? sin lugar a dudas de eso. No, era algo maravilloso, Cuando le rompían el vidrio a don José, inmediatamente, ¿quién fue que rompió el vidrio de don José? Y fulano, ya sabían inmediatamente, pero automáticamente quién había sido, Bueno, pero como muy bien decís, nos cuidaban, estaban atentos, que no nos pasara nada, y por eso que estábamos tan libres, vivíamos libres cuando éramos chicos. Pero absolutamente. Ricardo, porque como nosotros no hacíamos nada malo, nada fuera, y tampoco había gente que nos venía a maltratar o a tener problemas con nosotros. No, de ninguna manera. Era realmente eran situaciones muy de libertad, nos sentíamos muy libres, podíamos ir y venir. La única consigna era pasar por la puerta de casa cada rato para que nuestros padres nos vieran que andábamos bien, porque por ahí estábamos con la bicicleta y nos íbamos unas cuantas cuadras, y la única consigna era volver, que nuestros padres nos vieran, y después seguir, como bien decías, en la época de vacaciones de verano. Ya el horario se extendía más, capaz que hasta las 12, 1 de la mañana, y a las 12, 1 de la mañana andábamos solos por la calle, Ricardo. Sí. Y nadie nos molestaba, y no teníamos problemas, y no teníamos miedo, y hoy a los chicos se les complicó. Y sí, hoy impresionantemente poder moverse con esa libertad, sin esa libertad con la que nos movíamos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, nuestros ángeles guardianes, nuestros queridos vecinos, que no necesariamente teníamos que estar metidos en la casa de uno y en la casa del otro, no, pero los ángeles guardianes estaban ahí. Entonces, siempre atentos. Siempre atentos, sí. Siempre. Y siempre estaban al servicio inmediato para lo que hiciera falta, a cualquiera de los vecinos. Todo el tiempo y a toda hora. Maravilloso. Yo tengo una anécdota que
Bueno, yo tuve de chico un accidente muy grande, donde estuve mucho tiempo internado. En ese momento no todos tenían auto. Entonces, mis vecinos, nuestros vecinos, ¿qué hacían? Mi mamá estaba permanentemente, digamos que estaba internada conmigo en el hospital. Y los vecinos que hicieron, se habían puesto de acuerdo, entonces todos los que la gran mayoría tenían vehículo, entonces ¿qué hacían? Se iban, iba uno, después lo relevaba el otro, se iba, venía otro y así. Y las 24 horas había un auto a disposición de mi mamá para lo que necesitara. Esas cosas que son maravillosas y que nunca se dijo, pero nosotros no. Nunca. No, nunca. Siempre a disposición. Nunca, siempre a disposición. Siempre listo, siempre a listo. disposición. Exactamente. Entonces, esas cosas tan lindas, de las que uno no se olvida, de las que uno agradece, y que yo particularmente, y hoy, los que, no tenemos la suerte de estar con nuestros padres, pero que nos están guiando desde el más allá, damos gracias permanentemente a esa gente, permanentemente, y siempre recordarla. Yo creo que ese es lo mejor que podemos llegar a hacer. Totalmente. Recordar permanentemente a toda esa gente que supo comportarse sin mediar palabra para nada. Desinteresadamente. Absolutamente desinteresada. Y vos sabés que esto que vos estás contando me trae al recuerdo, por ejemplo, porque también la Argentina llevó mucho tiempo, ¿no?, desarrollarse o llegar a tener algunas comodidades, como por ejemplo el teléfono. El teléfono. Bueno, ¿vos te acordás? Sí. Ahí está. Había en el barrio a lo mejor había uno o dos teléfonos. Claro. Entonces uno, primero venía el vecino y decía, mirá que cualquier cosa que necesites, está el teléfono. Está el teléfono a disposición. Sí. Está a disposición. Podés dar el número de teléfono mío. De casa, exactamente. Que cualquier cosa que te llamen y yo te voy a avisar. Vos sabés que en mi casa, afortunadamente, y fue en un momento muy, muy complicado, porque mi papá estuvo muy enfermo en algún momento de la vida, ¿no? Yo era muy chiquito, tenía 5 años, y mi padre había sufrido una enfermedad muy, muy complicada, la cual después salió adelante, pero justo en ese momento nos pusieron el teléfono, que en aquella época era Entel. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí. Y me acuerdo que era uno de los muy pocos teléfonos que había en el barrio, y hoy, haciendo memoria, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. De Telecomunicaciones, exactamente. Y hoy, haciendo memoria, cuando a veces camino por mi barrio, que quiero decir que es Valentín Alsina, también acá en Lanús, ¿no? Hay casas que se hicieron completamente pidiendo los materiales desde el teléfono de mi casa. Tengo personas perfectamente identificadas, 2 o 3, que venían y le pedían a mi mamá permiso para usar el teléfono y hacer el pedido de materiales al corralón de acá, de la zona, ¿no? Entonces, fíjate vos lo importante que era el vecindario, ¿no? Lo importante que era el vecindario. Cuando había un problema o pasaba algo o algún accidente, el primero que corría era el vecino. Después venían los familiares, que seguramente vivían fuera de la zona, en muchos casos, como en el caso mío, y los primeros que corrían eran los vecinos, siempre, como vos bien decís recién, a ponerse a disposición, a estar al lado, a acompañar, a dar una mano, a dar un consejo, a dar una opinión, a dar
la palmada en la espalda que muchas veces hacía falta, ¿no? Sí. Lo importante que era el vecindario en aquella época, ¿no? No, terrible, terrible, terrible. Era algo asombroso, era algo asombroso. Mire, yo recuerdo que al lado de mi casa, en una de las casas linderas. ¿Recordá de dónde venís vos, Ricardo? ¿Recordá tu ciudad Sí, natal? sí. Bueno, Recordalo, yo que lo decís siempre con mucho orgullo. Soy oriundo de Adrogué. Ahí está, muy bien. Y yo vivía en una casa que teníamos 100 metros de terreno en el medio de la cuadra. En consecuencia, todas las casas de los laterales, es decir, tanto de una calle como de la otra, todos los fondos daban a mi casa. Mirá. Entonces teníamos relación directa con todos los vecinos. Con todos los vecinos. Con todos los vecinos de la manzana. ¿Por dónde? ¿Por el alambrado? Tal cual. Por el alambrado. Tal cual. El alambrado. Sí, señor. Entonces, al lado había una familia. Mi mamá era una mujer muy católica y ella estaba permanentemente muy, ¿cómo decir? Ella era muy practicante, una católica muy practicante. Muy activa. Sí, muy activa. Y al lado había una familia que eran judíos y tenían una costumbre. Para las fiestas judías, esta gente pasaba por el alambrado, así, y ellos, la señora preparaba toda comida judía para las fiestas de ellos. Claro. Entonces, en ese momento, ella nos pasaba a nosotros un platito con lo que ella había hecho de rico. Mi mamá, para nuestras fiestas, hacía exactamente lo mismo. Le pasaba a ellos comida tradicional nuestra. Y calculen que en 100 metros teníamos trayectos. Aparte teníamos frutales, verduras, teníamos un lateral que era todo de frutales, otro lateral todo de verduras, hasta el medio, del medio hacia adelante eran flores. Y claro, frutales había de todo, de todo tipo. Entonces, a los vecinos siempre mi mamá era, en ese aspecto era muy justa. Decía, no tenemos que cortemos y empecemos a dividir en partes iguales para todos. Para todos. A todos un poco. A todos un poquito. A todos un poquito. Lo mismo que con la verdura, lo mismo que a todos. Y con las flores armaba unos ramitos chiquititos así, ¿no es cierto? Y ella siempre tenía un ramito para alguien. Qué hermoso lo que estás contando, Ricardo, porque hoy las casas son absolutamente distintas. Ya no existe más esas casas grandes. Perdóname que te interrumpí, pero me trae a la memoria esto, ¿no? Las casas eran grandes y tenían frutales, tenían, como bien dijiste, el sector del jardín, el gallinero. Porque lo que tenemos que nosotros recordar cuando hablamos de estas cosas es que nuestros barrios eran crisoles de colectividades. Sí, absolutamente. A lo mejor, a mí me tocó vivir en una zona donde había muchos españoles, ¿no? Entre los que estaban incluidos mis abuelos maternos. Pero también había italianos, había polacos, había ucranianos, había eslovenos, armenios, de la colectividad judía. Entonces era un crisol y vos te permitía conocer distintas culturas
solamente por convivir con tus amigos que pertenecían a esas colectividades, ¿no? Claro. Entonces, por ahí ni sabías cuándo era la fiesta judía, pero como por ahí tenías un amigo que pertenecía a la colectividad, ese día o esos días no venía a la plaza, en el caso mío que yo vivo frente a una plaza, que es donde me crié, porque tenía el festejo de su colectividad, ¿no? Y lo mismo, no sé, en el caso de los italianos, cuando hacían esas procesiones que hacían porque la colectividad italiana es muy, muy aferrada a la tradición católica, ¿no es cierto? Claro. Y cuando se hacían las procesiones, bueno, nos permitía conocer todo ese tipo de todas esas culturas que nosotros si no teníamos acceso, ¿no? Te dejo continuar. Pero me trajiste a la cabeza eso, ¿no? Porque en la plaza, que era un lugar, yo siempre digo, yo no tenía que ir a buscar amigos a otros lados, porque todos venían a la plaza. Vos sabés dónde yo vivo, claro. Así que todos venían a la plaza y nosotros no teníamos que salir a buscar amigos. Y ahí venían todo tipo de chicos que provenían de distintas, porque sus padres habían sido inmigrantes. En muchos casos eran primera generación de argentinos en Argentina, porque sus padres eran o italianos o españoles, como bien dije recién, o ucranianos, o eslovenos, o alemanes, como por acá, en esta zona, de la colectividad judía, armenios, había de todo. Entonces uno conocía esas culturas porque te la transmitían tus mismos amigos que venían a jugar a la pelota, o venían a andar en bicicleta, o venían a jugar a la plaza simplemente, ¿no? Entonces me trajiste a la cabeza todos esos recuerdos, ¿no? Que son tan lindos y que nos motivan y nos movilizan tanto, ¿no? Vos me hiciste acordar, vos recién dijiste una cosa, el gallinero. El gallinero. El gallinero. Nosotros tenemos un gallinero que ustedes no me van a creer. Mi mamá nos decía siempre, el gallinero tiene que estar limpito, impecable. Siempre. Impecable. Entonces, claro, teníamos que ir a buscar los huevos, claro, ¿no? Claro. Bueno, y existía esa idea que el huevo con oporto era alimento. Entonces, lo que acabas de decir. Ale, ahí está Alejandro, levanta la mano, ahí está. Alejandro levantó la cabeza y dijo yo. Qué lindo. Claro. Qué hermoso. Claro. Había claro, este huevo era lo que sobraba. Entonces bueno, y tengo el recuerdo del gallo. Era un gallo grandote, que era un toro el gallo ese. Y encima cuando cantaba parecía Pavarotti. Pero era increíble cómo cuidaba las gallinas. Ah, sí, claro. Pero cómo las cuidaba. Y el tipo se pavoneaba, ¿viste? Pero terrible, terrible. Bueno, tenés mucha razón. Está muy bueno. Esas cosas que uno... Vos sabés que voy a contar una anécdota, una historia personal. Escuchale. Vos sabés que en el barrio había una gente que se había hecho una gente de la nacionalidad italiana, que se había hecho una casa fantástica, pero en 2 terrenos, impresionante. Un día me tocó la oportunidad de visitarlos, ¿no? Después de muchos años. Vos decís, esta casa en el fondo debe tener la pileta, el parque, las palmeras, ¿viste? El quincho, la parrilla. ¿Qué había en el fondo? El gallinero. Ah. Y un gallinero impresionante, con, no sé, la cantidad de gallinas que tenía. Y a mí me llamó la atención, y yo era mucho más joven, ¿no? Mucho más chico, y le dije, pero... Mario se llamaba, ¿no? Y le digo, Mario, ¿qué tiene un gallinero? No, ¿cómo no va a haber un gallinero? Decía, es importantísimo. Digo, pero con esta casa que se hizo acá, que era fantástica, había, no sé. Y me dice, no, el gallinero de acá es inamovible. Y estaba el gallinero, como bien contaba recién. Y seguramente, ahora no tengo la memoria, pero seguramente había árboles frutales, había, no sé, el jardín, estaba... pero el gallinero era infaltable. Sí, el huevo fresco era
impresionante. Sí, impresionante, sí. impresionante. Sí. Qué cosa tan linda, ¿no? Que hoy ya no existe más todo eso. Hoy ya No, existe. lógicamente, porque tampoco, a ver, tampoco hay muchas casas que ya tengan verde. Exactamente, lo que hablábamos antes. No hay muchas casas que tengan verde. Por distintos motivos, porque hoy también, antes todos trataban de tener su casa, entonces hacían su jardincito, su parque. Después ya no fue tan fácil, aunque nunca fue fácil hacerse de la casa, pero hoy ya es tremendamente difícil. Entonces los hijos empiezan a construir arriba. Exactamente. O atrás. Entonces hay mucha más construcción y mucho menos pasto. Exactamente. Además, Ricardo, los barrios ya no son iguales. No. Mi plaza, a la cual amo y en la cual me crié, y la tomo como referencia, sin ánimo de ser autorreferente, pero bueno, es lo que me tocó. Ya no es más de pasto ni de tierra, es absolutamente todo material, todo baldosa, todo rejas, baldosa, y antes las plazas eran pasto, veníamos con las zapatillas flecha, vos te acordás de lona, que duraba media hora limpia, Ale, media hora duraban las zapatillas flecha limpia, porque se venían todas llenas de tierra, de barro, de jugar con la pelota cuando se caía a la zanja, porque Sí. cloacas afortunadamente nosotros tenemos ahora, pero en aquella época estaba la zanja, y cuando se iba la pelota a la zanja y te tocaba cabecearla, bueno, olvidá, te quedabas pelado. Sí. Y bueno, aparte uno, ¿cómo quería el barrio? ¿Cómo se quería el barrio? El barrio se quería de otra forma. El orgullo. El barrio era de uno. Uno era casi propietario del barrio. El barrio era nuestra casa. Nosotros no teníamos una casa en el barrio. En nuestro barrio estaba nuestra casa. Pero era primero nuestro barrio. Y era absolutamente cuidado por todos. Y amado por totalmente. todos. Y el orgullo con el cual uno decía, este es mi barrio, ¿no? ¿Dónde vivís? Acá, en el barrio, acá. 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras. Sí. Pero los barrios eran eso, ¿no? Eran 5, Claro. 6. Al cual uno consideraba como su pertenencia era 5 o 6 cuadras a la redonda, fácilmente. Sí, por supuesto. Fácilmente. Donde nos conocíamos todos. Todos, ¿no? Claro, todos. claro. Todos. Todos. En Adrogué, yo siempre cuento, bueno, nosotros fuimos uno de los más viejos de Adrogué. Claro. Y por ejemplo, de las familias de Adrogué, uno conocer, por ahí no tenía relación diaria, pero uno sabía los apellidos, de dónde era, de dónde no era. Exactamente. Y siempre había. Yo esta historia yo siempre la cuento con mucho orgullo. Había una casa en Adrogué que vendían todas cosas para la jardinería y eso. Nosotros teníamos una máquina de cortar pasto, no sé si recuerdan, esas que eran manuales. No eran ni eléctricas ni a nafta, eran a pulmón. A pulmón. Y había que cortar pasto 100 metros. 100 metros. Bueno, entonces... Que tenía una especie de rodillo. Exactamente. Que iba exactamente. Exactamente. Bueno, iba a cortar. Entonces un día mi mamá no se metía en un crédito por nada del mundo. Le dice, crédito, nada, no. Bueno, un día una gente de apellido Basso le dice,
pero, escúcheme. Porque nosotros íbamos a comprar semillas ahí. Claro. Para sembrar. Y claro. Entonces dice, pero, escúcheme, dice, ¿cómo no va a llevar la máquina? La máquina para cortar el pasto. ¿Qué sé? No, nosotros tenemos la máquina. Ya tenemos. Ya está. Y ahí todos sabía todo ahí. Entonces, no, pero ahora tenemos algo nuevo. Claro, algo nuevo era la máquina eléctrica. La máquina eléctrica, claro. Entonces, no. Y como todo el mundo se conocía, y entonces, hasta que un día Basso vino a mi casa, no me olvido más de eso, vino y bajó la máquina eléctrica. Y dijo, mi mamá dijo, no puedo aceptar eso, no, porque no, de ninguna manera, no puedo, no sé si económicamente voy a poder, me parece que usted no me entendió. Acá nadie vino a hablar de cuestiones económicas. Dice, usted sabe una cosa, que su papá a mí me tuvo un brazo, así que, y puso la máquina ahí, dijo, esto quiero que lo disfruten. Esas son las cosas que tiene el barrio. Qué historia, Ricardo. Qué historia. Esas son las cosas que tiene el barrio. Eran todos los vecinos. Entonces uno, en el agradecimiento, no sabía qué. Entonces, mi abuelo decía, mire, yo me voy a acordar siempre de Don Toti. Para mí, una persona inolvidable, así que quédese tranquila. Bueno, y yo tengo ese recuerdo de la máquina, que cuando empezamos a cortar con la eléctrica, ya no se puede creer esto. Era maravilloso. Esto es algo. Era maravilloso. Claro. ¿Cómo puede ser que se pueda cortar? Claro, calculen que yo arrancaba a la mañana, y era la tarde-noche, y todavía estabas cortando el pasto. Todavía estábamos cortando el pasto. Sí, y con eso íbamos, que era una barbaridad. Por eso digo, y el vecino que era medio electricista, qué sé yo, y dijo, Lita, quédese tranquila. Le dice, quédese tranquila, ahora le tiramos un cable para acá. Claro, porque ¿cómo hacía para llegar a los 100 metros? Para llegar a los 100 metros. Era muy largo. Claro. No, dice, ¿cómo? Pero quédese tranquila. Y había puesto un toma desde la casa de él. Había sacado un toma y lo había puesto en mi casa. Increíble. Increíble lo que estás contando. Pero esas cosas. Es increíble. Esas cosas son cosas que inolvidables, como por ejemplo teníamos una canchita y es como todo, la urbanización llega, y cuando llega nos saca lo que más queremos, a los pibes. Entonces empezaron a construir en nuestra canchita. Vieron que cuando empiezan a construir, marcan, todos con palos, van marcando dónde van a ir Sí, te marcan, claro, bueno, van marcando. Bueno, ¿qué hacían? Se pasaban todo el día marcando, y nosotros nos juntábamos a la noche, íbamos y le sacábamos las marcas. Porque se querían llevar la canchita. Era la canchita. Claro, la canchita del barrio. La canchita del barrio. ¿Cómo se atreven a esto? Y esas cosas, ¿no es cierto?, que uno hacía. Y después terminó siendo esa gente, una gente
maravillosa, Sí, sí. maravillosa, unos vecinos espléndidos, que les mando el cariño más grande, la familia Balbi. Qué lindo. Qué No, lindo. no. Nosotros no queremos, creo que Ricardo va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, ¿no? Entiendo que no queremos decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero que era más simple. Era mucho más simple. La vida era mucho más simple. Era mucho más simple. La llevábamos mucho más tranquilo, vivíamos, como decíamos hace un rato, más seguros. Hoy la vida es mucho más compleja. Pues fíjate recién todo lo que contaste respecto a la máquina de cortar pasto, ¿no? Todo el antecedente para que tu mamá aceptara la máquina de cortar pasto, porque se consideraba que la máquina, la otra, la de rodillo, la manual, podía seguir prestando servicio de por vida, ¿viste? Sí. Y le estaban trayendo una simplificación, porque era una cosa mucho más rápida, con menos esfuerzo físico y todo, pero bueno, la vida se planteaba de esa forma, ¿no? Con mucha más simpleza, más tranquilidad. Sí. Y bueno. Mirá, las cosas que se hacían, nosotros, por ejemplo, claro, eso es lo que pasa cuando uno hace muchos años que vive en un lugar. Entonces había una pizzería que eran medio familiares también, familiares lejanos, pero familiares, en fin. Y nosotros no íbamos Sí. ahí. ¿Por qué? Porque nos parecía que si en algún momento, una sola vez dijimos vamos, y no le hicieron cobrar. ¿Te pareció una cosa improcedente? No, ¿cómo no va a pagar? Una vergüenza. No, es una vergüenza. Eso no se podía hacer. No. Entonces, con muchísimo respeto, pero uno no hay que ir. ¿Por qué? Porque no hay que ponerlo en el compromiso. Exactamente. No ponerlo en el compromiso al familiar de que no o te hiciera una atención o no te cobrara, porque era familiar. Claro. Sí, eso Entonces pasó. nosotros no íbamos. Nosotros nos íbamos caminando, me acuerdo, hasta otro lugar donde íbamos a comer. Y después fíjate otra cosa, ¿no, Ricardo? Cómo era la gente también en aquella época, ¿no? Bueno, a mí me tocó que mi padre era mecánico y bueno, yo por eso tengo esa pasión por los fierros, que también la tengo muy, muy adentro, ¿no? Siempre lo digo cuando hago el programa de música. Mis dos pasiones son la música y los autos y los fierros, ¿no? Pero me acuerdo que si yo le traía a algún conocido a mi papá para que le revisara, mi papá era carburista, ¿no? Entonces si yo traía a algún conocido, mi papá no le cobraba. No, si viniste te trajo, lo había llevado yo, ¿no? Y vos fíjate que existían esos actos, esas gentilezas, porque precisamente no se vivía tan aceleradamente tal cual como se vive hoy, sí. Corriendo atrás del dinero o de, ¿no es cierto? No era otra cosa. Y la amistad también tenía otro valor, ¿no? La gente. Yo mi primer trabajo lo tuve en un taller mecánico. Mira. Lo tuve en un taller mecánico, mi primer trabajo, sí. Por el apellido que tenía. ¿Vos te acordás que a colación de eso, no te olvides lo que vas a... Porque me dijeron, vos, pero ¿cómo te lo...? Vos sos hijo, nieto, sí. Listo, estás adentro. Ya estás. Y fíjate que ha pasado muchas veces que nuestros padres iban al mecánico del barrio o al, claro. No sé, al cerrajero. En mi caso me pasó con el cerrajero de la esquina de casa, que iban y decían, ¿por qué no lo tiene? Enséñele, qué sé yo, a hacer algo. Claro. ¿Viste? Para tener ocupado del verano, como para ir preparándote para la vida laboral, ¿no? La vida laboral. Esas cosas tal pasaban, cual, ¿no? Y si no en el mecánico, y si no en el herrero, y si no, qué sé yo. Porque antes mucha gente
existía mucho el trabajo en la casa, ¿no? El trabajo en el fondo de la casa, el tallercito, o el zapatero, qué sé yo. Y te llevaban y te decían, enséñele, téngalo acá ocupado, que por lo menos durante la mañana, o esas cosas también pasaban en los barrios, ¿no? Eso era muy de barrio. Qué lindo el barrio, ¿eh? Qué lindo el barrio. Qué lindo recordarlo. Qué lindo que podamos, de alguna manera, recordarlo y tratar de a poco, con lo que uno pueda, de ir imitando esas acciones, que son buenas, son saludables. Totalmente. Son saludables. Totalmente. Yo no creo que ninguno de nosotros, cuando hablo de nosotros, ya estoy hablando, nosotros con él tenemos la misma edad, en consecuencia les puedo decir que y ya son unos cuantos, y ya son unos cuantos. Entonces, bueno, no develemos el misterio. No develemos el misterio. No. En consecuencia, digo, qué interesante, es decir, volvamos a tener ciertas actitudes de aquel momento, de aquella época, sí. Que nos van a hacer bien, le van a hacer bien a todos, porque les van a iluminar el alma, porque van a empezar a sentir otras sensaciones ya perdidas. Totalmente. Volvemos al principio, ¿no? A la simpleza, a lo que significaba esa cosa tan... Absolutamente. Y ya vamos, ahora ya para el próximo programa, vamos a tener ya organizado alguna cosa bien interesante. ¿Te parece? Sí, hoy fue un inicio de este ciclo que esperamos que a la gente les guste, los entretenga, les traiga recuerdos, que nos comenten, que nos traigan, que nos hablen de sus barrios, que nos hablen de su vida cuando eran chicos, cuando eran jóvenes, de cuando iban a bailar y tenían que volver a su casa sin temor, que veníamos en colectivo o caminando. Sí. ¿Cuántas veces nos veníamos caminando desde Lanús o desde... En mi caso desde Lanús, vos estabas cerca de la estación y a lo mejor viajabas en tren y no había riesgo y bueno, y hoy la cosa ha cambiado tanto, ¿no? Y a nosotros nos cuesta mucho, nos tuvimos que ayornar, porque evidentemente uno se tiene que ayornar a los tiempos, ¿no? Pero cuesta porque en nuestra memoria están todas esas vivencias, esas experiencias, esa historia de vida, que es como lleva el nombre que le hemos puesto al programa, ¿no? Para hablar sobre todo esto que hoy un poquito tiramos sobre la mesa y estuvimos recordando con el querido Ricardo, que somos gente de barrio. Sí. Entonces, orgullosamente de barrio. Las canchitas, la placita, todo era así, diminutivo, la placita, la canchita, la cortada, para ir a jugar a la pelota, la cortada, siempre había una cortada en el barrio. Yo vivía en una cortada. Yo vivía en una cortada. Ahí está. Entonces íbamos a jugar a la pelota a la cortada, que sabíamos que no había riesgo que pasaran autos, ni ninguna cosa de esa. Se respetaba la policía. La policía venía y nos decía a sus casas y nosotros agachábamos la cabeza y nos íbamos a casa. Es verdad. La policía, dejen de molestar, vayan a sus casas y nosotros agachábamos la cabeza y nos íbamos para casa. Después por ahí volvíamos a salir otra vez, ¿no? Pero en el momento que venía la autoridad, nosotros nos íbamos para casa, ¿no? Sí. Así que bueno, Ricardo, hoy creo que ya hemos dado un pantallazo de más o menos. Quiero darle gracias a Víctor por estar, por querer hacer este programa, que creo yo que a medida que vayamos avanzando se va a poner cada vez más interesante.
Alejandro va a hacer lo suyo para que esto sea de esa forma también, como siempre. Como siempre. Así que, bueno, creo yo que Víctor... Déjame agradecerte. El agradecido soy yo, Ricardo, porque vos me diste la oportunidad, Graciela y Alejandro, que está siempre ahí al pie del cañón, como dije el otro día, sabiendo que tuvo una semana bastante difícil, por no decirte muy difícil, y está ahí, estuvo ayer, está hoy, cada vez que lo necesitamos. Y a ustedes por darme la oportunidad de haber vuelto a esto que es, para mí es una pasión, y que hacía muchos años que no hacía, y bueno, ya de Conexión Clásico llevamos como 6 o 7 programas, y la verdad que lo hago con mucho gusto, me siento muy a gusto en Radio de Todos, y entonces bueno, el agradecido soy yo, Ricardo. Para nosotros es un gusto. Por darme esta oportunidad. Para nosotros es un gusto, y porque para nosotros precisamente la radio es radio de todos. Exactamente. Y para eso está, para que todos podamos expresar lo que sentimos. Bien. Y que podamos estar cada vez más cerca de aquellos que queremos y de aquellos que nos quieren. Exactamente. Linda. Entonces, acá estamos. Los agradecidos somos nosotros por estar acá, porque Dios nos está ayudando para que podamos hacerlo, que nos dé la fuerza, la voluntad para poder seguir haciéndolo. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestro primer programa de Historias de Vida, que van a ser, Dios mediante, van a ser muchos, seguramente, porque hay tanta historia para contar, los temas van saliendo. Cuando nos sentamos a charlar con Ricardo decimos, los temas van brotando, van saliendo, van apareciendo, porque uno vive una cosa, otro vive otra, y están entrelazados, y vivimos aquello, y vivimos lo otro. Yo te quiero pedir una cosa ahora. ¿Cómo no, Ricardo? ¿Cómo no? Con todo gusto. Primero te quiero dar las gracias por esto, ¿no? Y segundo, te tengo que pedir disculpas porque, claro, yo les voy a decir algo. Víctor es un hombre muy, pero muy, extremadamente ordenado. Cosa que no lo soy yo. Entonces yo le dije, larguémonos informales. Totalmente. Y hagamos lo que el corazón mande. Y hoy hemos puesto nuestro corazón. Y esto realmente me pone muy contento. Tenemos el corazón en la mano, y afortunadamente la vida nos reunió, Ricardo, porque yo soy un agradecido que la vida nos haya juntado a nosotros, porque yo sé del don de gente que tenés vos, que tiene Graciela, que tiene Alejandro, y para mí eso es lo más valioso. Y haberme, como yo digo siempre, ideas para hacer radio tiene todo el mundo, muchas, porque bueno, yo lo estoy viendo en este último tiempo que me estoy formando, me estoy capacitando en este métier, y el tema es tener esto, los fierros, como se llama, y ustedes me dieron la posibilidad de volver, así que el agradecido soy yo, Ricardo, y ojalá podamos seguir mucho tiempo haciendo esto, que es lo que nos gusta, ¿no? Esta pasión que tenemos por esto. Seguro que sí. Y lo de ordenado, hasta ahí. Lo que pasa que yo vengo de una formación muy estricta, laboral, trabajé en empresas multinacionales, no viene al caso nombrarlas ahora, pero siempre me han marcado mucho el trabajar de manera ordenada. A veces cuando escucho a gente amiga dice, me van a auditar, yo trabajé toda la vida auditado, así que no me extraña, no me asombra, y el orden, qué sé yo, es innato, pero lo tuyo es muy importante, Ricardo, así que muchísimas gracias. Bueno, y esperemos volver a encontrarnos el próximo jueves, ¿no? Jueves. A las 20 el horas. Próximo jueves a las 20 horas. Con todas estas vivencias, estas experiencias, y como siempre digo, somos sobrevivientes. Sí. Y tenemos que valorar y honrar la vida
por ser sobrevivientes de todo eso que vivimos durante tantos años. Perfecto, entonces será hasta el jueves. Hasta el próximo jueves, los esperamos ahí, porque sin ustedes ahí no tiene sentido que estemos nosotros acá. Y esto está en el aire porque ahí está Alejandro, al cual le agradecemos que nos esté soportando técnicamente, ¿no? Así que le mandamos un abrazo a todos y hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chao. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad.